La presidenta Michelle Bachelet dio a conocer hoy un nuevo sistema. Dicen que viene a revolucionar las declaraciones de IVA. Va a comenzar a regir a partir del 1 de agosto ahora. El nuevo mecanismo busca agilizar, facilitar el trámite para las micro y pequeñas empresas. Queremos conocer más de este cambio, hablar también de varios proyectos, ¿verdad? O proyecciones, ¿verdad? De la economía. Estamos con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola. Ministro, a ver, conocer un poquito más en detalle este nuevo sistema de declaración de IVA mensual a través del formulario 29. Da la impresión que esto va a ser más o menos repitiendo la buena experiencia que ha habido con la declaración de impuestos. ¿Es más o menos ese el modelo? ¿Va a estar disponible desde el 1 de agosto mensualmente? Cuéntanos bien de qué se trata. Justo, es la mejor manera de explicarlo es ese. Nosotros, las personas naturales, cuando declaramos nuestros impuestos en abril de cada año, usamos casi todos, 99,7%, usamos la declaración que prehace el Servicio de Impuestos Internos para cada persona. Porque el servicio tiene mucha información, hace todo el cálculo, a uno le llega. Yo este año usé una aplicación que hay en el celular, dije, ok, esta es mi cuenta. Y yo listo. Y es un sistema que ha funcionado bastante bien. Y funciona, llevamos varios años. Sí. Bueno, lo que pasó entre medio, esto lleva más de 10 años, es que llevamos ya muchos años usando facturas electrónicas en Chile, gradualmente, pero ya más de 500.000 empresas usan facturas electrónicas. Casi 600.000. Y por lo tanto ya es tiempo de usar todo este, hemos sembrado en el fondo arbolitos y podemos cosechar y tener ahora todo el sistema de IVA. Todos los meses cada empresa tiene que pagar su IVA los primeros días del mes. Desde un pequeño kiosco que vende y que escribe una boleta hasta una gran empresa. Bueno, lo que vamos a tener ahora es que una vez al mes el Servicio de Impuestos Internos le va a proponer al contribuyente respectivo, que son más de 700.000 los que van a poder acceder, a tener una propuesta y pagar lo que dice. Va a ser lo mismo que en la renta. Va a venir el formulario 29 prellenado. Prellenado, exactamente. Ahora, ¿esto es para los que tienen facturas electrónicas vigentes? No, es para todos. Es para todos. Ya. Una persona que no tiene factura electrónica... Un pequeño almacén. Puede hacer simplemente sumar las ventas de cada día. Ya. E ir llenando, ahora por internet, cuánto vendió cada día. Y la gracia de esto es que se va a usar también las facturas electrónicas que hicieron los proveedores de él. Y por lo tanto está todo ya para juntar. De hecho, una gran cosa es que se van a eliminar los llamados libros de compras y de ventas. La gente que hace IVA todos los meses sabe. El registro de compra-ventas. Ya no va a ser necesario. Sabe que al año se usan 8 millones de libros por esto. Y se equivoca la gente, se pierden los libros, no calzan con la cuestión del IVA, se multa a la gente por esto. Eso todo desaparece, ahora es todo virtual, todo parte del servicio. Entonces, la verdad es que es un paso bien sustancial de aliviar la carga. Por cierto, la primera vez, la segunda vez va a haber que hacer un poquito más de esfuerzo, pero una vez que la gente aprenda a usarlo, va a ser un gran salto en productividad, en tiempo, y también nos va a permitir controlar mejor que la gente pague los impuestos que tiene que pagar. Ese es el objetivo también principal, más que facilitar las cosas, todo perfeccionar va junto, la recaudación. Va todo junto. Por suerte, en este caso... que es importante recaudar mejor. En este caso, por suerte, con un tiro están los dos pajaritos bien alineados. Entonces ayudamos a los contribuyentes y además nos aseguramos que todos cumplen su... ¿Por qué no se había podido implementar antes? Bueno, es que nosotros hemos ido avanzando gradualmente en la factura electrónica y ya está masificada prácticamente por todas partes. Hay zonas, de hecho esto es una preocupación y que es bueno que alguna gente sepa, porque nos llegan alegatos de algunas partes rurales donde no hay acceso a internet. Claro. Ellos van a poder pedir un permiso especial para no tener que hacer factura electrónica. Entonces está pensado esto también para los casos bien específicos que por no tener la tecnología o por alguna otra razón puedan no tener que usar esto. Ahora, la experiencia con la declaración renta, la operación renta fue bastante positiva. En un primer momento fue el 60%, al año siguiente se incrementó muy rápido y llegamos al 80% y en poco tiempo ya estaban casi todos muy a caballo del sistema. Yo creo que de a poco todos vamos a migrar hacia esto. Es mucho más fácil y al final del día es la modernidad que nos da la tecnología, ¿no? de la posibilidad de hacer esto. Esto no era posible antes. Hoy día con cada uno con su teléfono ya vamos a terminar haciendo todo por el celular. Es verdad. Ministro, está preocupado. Hay que ahorrar.
hay que ser austero. Está elaborando el presupuesto del próximo año. Le pidió a todos los ministerios que reduzcan sus gastos en un 5%. Sus gastos de consumo, para ser bien preciso, no son los gastos totales. O sea, gastos en bienes y servicios. Claro, es lo que ellos compran. O sea, qué sé yo, lo que se gasta en papel, lo que se gasta en viáticos. Hoy día hablaba con un senador y me decía, bueno, dame ejemplos, porque yo veo que a veces, por ejemplo, voy a un seminario y me regalan una bolsita con un cuaderno. Bueno, ese gasto tenemos que achicarlo para hacerle espacio a cosas más urgentes, que son evidentes para la gente, desde educación, Sename, tantas otras cosas. Entonces se trata de hacer un esfuerzo de ser más eficientes al final desde el Estado para hacerle espacio a gastos que son más prioritarios. Y algunos dirán que teníamos que estar con el agua hasta el cuello para ahorrar. Bueno, la verdad es que no pudimos ser eficientes antes. Es que esto lo hemos hecho 2 años seguidos. Ah, ya. No es nuevo. No es nuevo, lo hemos ido bajando. Lo que pasa es que apretar todo de una vez es más difícil, pero uno va testeando y va viendo que se puede y avanza un poco más. La clave acá es ser consistente en el tiempo con una política fiscal que gradualmente va cerrando el déficit fiscal estructural. Y en eso estamos. Llevamos ya 2 años haciendo esto. Este va a ser el 3er año que hacemos un presupuesto de esta manera y yo espero que los próximos gobiernos sigan con este esfuerzo. Y nosotros no tenemos que ajustarnos el cinturón violentamente como algunos países que simplemente si no lo hacen están en problemas. Pero al mismo tiempo estamos gastando más de los ingresos que tenemos y por lo tanto tenemos que ir haciendo un esfuerzo de que estas dos cosas converjan. ¿Qué autocrítica o cuán responsable es su gestión del gasto alto? Porque estamos gastando un 4% y estamos creciendo un 1%. Bueno, hay varios elementos acá. Nosotros tenemos un programa de gobierno que no era nada de barato, al revés. Era muy ambicioso en gastos. Y algunos lo ven como una responsabilidad. Y al revés, la presidenta muy responsablemente y con mucha valentía aplanó, gradualizó mucho de los gastos. Entonces el esfuerzo ha sido por postergar algunas cosas y al mismo tiempo tratar de recaudar. Hay que acordarse también que el precio del cobre nos ha tocado vivir con precios muy bajos. Estaba bajo $2 hace poco más de 1 año y medio. Y eso ha significado una merma en ingresos muy fuerte, que esperamos sea transitoria. Parte es transitoria, parte se está recuperando, pero hemos tenido que acomodarnos a ese periodo de, digamos, vacas más flacas en términos de ingresos. ¿Pero las reformas han tenido su impacto? Hemos dicho muchas veces que las reformas no son inocuas, pero han tenido un impacto pequeño, diría yo, en el total. Creo que una cuestión fundamental que nos ha pasado estos años, y lo he explicado en distintos lugares, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en seminarios, nuestra inversión ha bajado sustancialmente en el lado minero. La inversión total ha caído menos en Chile que en Perú, por ejemplo, o que en Australia o en Canadá. Eso sugiere que el ciclo internacional de la minería ha sido algo central en este ciclo. La buena noticia es que parece estar ya cediendo. Hay algunos indicadores tentativos que muestran que hay más importaciones de máquinas para la minería, hay un poquito más de contratación en la minería. Por lo tanto, podríamos estar ya con esa parte de la economía más ¿Y el factor de la huelga escondida fue definitivamente atrás? Porque la previsión de crecimiento igual se tuvo que ajustar y sincerar bastante, porque del 2,25 ya llegamos al 1,5 nomás. El 1,5 era esperado por todos, no fue una gran sorpresa. El lunes nosotros entregamos nuestras proyecciones nuevas y la verdad la mayor sorpresa, la noticia en serio ahí fue que el déficit fiscal de este año, en vez de ser 3,3, como se preveía, es un poco más chico. Fue una buena noticia. 3,1, pero un poquito más chico. Pero es harto el déficit. Sí, pero cada 0,1 es harta plata. Entonces, 1,6 en 2014, menos 2,1 en 2015, menos 2,7 en 2016 y este año menos 3,1. Sí, pero el año pasado, por ejemplo, cuando yo partí, cuando llegué al ministerio, la proyección era un déficit de 3,3 y llegamos a 2,6 al final. ¿Cómo? Bueno, cuidando mucho cada peso que se gasta, tratando de recuperar ingresos. Entonces, esto es parecido a una familia que está teniendo que recurrir a endeudarse y sabe que no puede recurrir a endeudarse para siempre, pero puede, por un tiempo, aumentar en algo su deuda. Y eso es lo que ha hecho Chile, yo creo que es lo correcto de hacer, pero igual de correcto es cerrar ese déficit. Y ese déficit hay que continuar en el tiempo con este esfuerzo. Y no nos estamos endeudando mucho, preocupa porque además que probablemente nos castiguen la calificación de riesgo. Entonces, si nos estamos endeudando, accederíamos a créditos más caros. ¿Qué está haciendo el ministro de Hacienda
no sé, en materia de negociaciones, dar algunas señales a nivel internacional para tratar de que esa calificación no nos complique? Bueno, lo primero que hay que reconocer es que nosotros tenemos una muy buena calificación. Fue aumentando en el tiempo y una disminución nos retrotrae algunos pocos años. No tiene cero efecto, pero también es un efecto que es manejable, pero ojalá no suceda, estamos trabajando para eso. Las clasificadoras han dicho muy claramente que encuentran que la política fiscal que estamos siguiendo es la correcta. Lo que les preocupa es el menor crecimiento. Esa es la parte que dicen, bueno, con este crecimiento tan bajo es bien difícil que la deuda no suba. Y nosotros esperamos que el crecimiento, y estamos haciendo todo lo posible para que ese crecimiento mejora. Hay muchas acciones que se están haciendo en distintos ámbitos, en el Ministerio de Economía, en los temas energéticos. Esto que lanzamos hoy día, que parece una cuestión bien específica de impuestos, tiene una consecuencia de liberar horas para trabajar en esas otras cosas que es muy importante. Entonces, hay que trabajar más en crecimiento para que esto pase. Y por último, me gustaría decir que los mercados creen mucho en nuestra estrategia. El nivel de tasas de interés al cual accedemos en nuestra deuda sigue siendo bajísimo. Está cerca del récord de bajo de nuestra historia. Emitimos bonos hace un par de semanas en el mercado europeo, por ejemplo, y nos tocó el spread más bajo. Entonces, yo diría que hay que seguir persistiendo en este esfuerzo. Uno no se puede abandonar porque la confianza no es solo en lo que hacemos hoy día, sino que en lo que hacemos este año, el próximo y en varios años más. Ministro, ¿por qué no aprende la economía chilena? Yo he aprendido en algunas cosas. Yo sé que es difícil dejar el cobre de lado, pero es un análisis que los especialistas también hacen, sacar el factor minero para también hacer un análisis sin eso que sin duda nos determina. Pero uno lee hoy día, los indicadores son positivos en Estados Unidos, se ven que las economías a nivel internacional también están mejor aspectadas que otros años. Y acá de brotes verdes se habló al inicio del gobierno y parece que la cosa no brota mucho. ¿Qué pasa? A ver, déjame darle un par de cifras para poder poner en perspectiva eso. Primero, la inversión no minera ha venido creciendo los últimos 2 o 3 años más de lo que creció en los previos 3 años. Lo que pasa es que la inversión minera fue la que contaminó todo. Y la demanda interna es lo que gastamos los chilenos. Es cierto que la actividad, por lo que pasó en la huelga escondida, por una serie de razones no ha aprendido tan fuerte, pero la demanda interna está creciendo entre 2,5% y 3%. Creció casi 3% el primer trimestre, va a crecer algo así este trimestre. Ese mismo indicador, lo que gastamos todos los chilenos, creció poco más de 1 el año pasado y cayó hace 2 años. Entonces, si uno compara hace 2 años, año pasado y este año, la verdad es que en ese ámbito al menos se ve una mejoría de la economía bastante sustancial. Y yo creo que la gente lo nota. Si uno habla con cualquier empresario, sí, las cosas no están bollantes, pero están mejor que el año pasado y mejor que hace 2 años. Ministro Valdés, estamos en un año de elecciones, hay formulación programática en los comandos de los candidatos. Usted ha llamado también a los comandos que se comprometan con el balance estructural, que den a conocer sus cartas, cómo van a operar, cómo se van a planificar, ¿verdad?, para el próximo gobierno. Las respuestas no fueron muy simpáticas, ni siquiera del comando Guillé, pero el que fue evidentemente más lapidario fue desde el comando de Chile Vamos. José Ramón Valente dice: no me parece apropiado que ni este gobierno ni este ministro hagan estos llamados porque han sido fiscalmente irresponsables. ¿Cómo responde a esa crítica que es bastante contundente? Es más, dicen que le van a dejar una economía pésima. No es nada contundente decir que hemos sido responsables. Es cosa de leer lo que dice el Fondo Monetario, lo que dicen las clasificadoras de riesgo, lo que dicen los mercados financieros. Si nos prestan a una tasa de interés más baja de la que nos prestaban hace 8 años atrás, o incluso hace 2 años atrás. Entonces, yo creo que es una crítica injusta y yo vuelvo a decir que es labor de cada comando decir qué van a hacer, pero es bueno explicitar los planes fiscales. Cuando un inversionista internacional le presta a Chile, le presta a un plazo bastante largo. No nos presta para devolver la plata el próximo año, nos presta para devolver la plata en 10 años más. Y eso significa que importa mucho lo que eso va a suceder en el próximo gobierno y en el subsiguiente. Y por lo tanto, no está nada de más, al revés. De hecho, un analista hoy día dijo: Valdés tiene razón. Es bueno que las candidaturas empiecen a explicitar cuál es su plan fiscal. ¿Quieren seguir con el balance estructural? ¿Van a prometer, como en el gobierno anterior, un punto de llegada, pero por mientras no hay ningún ancla de este sistema?
yo creo que es bueno seguir con lo que funcionó tan bien en los 2000, que es tener un objetivo estructural año a año. Ministro, en la misma línea, ¿cuánto estima usted que le va a dejar este gobierno al que venga? Da lo mismo quien gane, pero ¿cuánto le va a dejar en recursos de libre disposición? ¿600 millones de dólares? ¿800 millones de dólares? Bueno, se han dejado en torno a 300 en el pasado y nosotros vamos a hacer esa discusión en el presupuesto. No corresponde adelantar temas presupuestarios, estamos recién armando el presupuesto internamente. Nosotros mandamos a cada ministerio instrucciones para el presupuesto y propuestas de presupuesto. Van a volver estos días de vuelta, empieza un periodo de negociación interna, de reacomodo. Entonces, estas cosas que son bien centrales en la discusión de un fin de gobierno la vamos a tener hacia el final. Ahora, quiero decir... ¿Pero un rango, ministro? ¿Perdón? ¿Un rango? No, yo prefiero dejar eso para... En suspenso. Porque hay distintas maneras de hacerlo. Lo que sí quiero decir es que es importante tener grados de flexibilidad, de reasignación muy importantes. O sea, una cosa es los temas de disponibilidad de algo no asignado, pero también creo que es importante que cualquier gobierno tenga la flexibilidad para decir, ¿sabe qué? Yo prefiero gastar más en esto que en esto otro. Y eso hay que dejarlo legislado, pero también los gobiernos tienen, por la naturaleza de las leyes en Chile, bastante flexibilidad para hacerlo. Ministro, bueno, el presupuesto se está recién elaborando el 2018, pero ya hay algunas señales desde los sectores, ¿verdad? Por ejemplo, el sector público y sus 15 gremios van a pedir un reajuste, rebajaron su expectativa del 7,5%, lo bajaron a 6%. Ellos dicen que eso está en línea y que es realista con el momento de nuestra economía. ¿Usted lo considera así? ¿Un 6% es algo que está en línea con la realidad económica actual de Chile? Yo prefiero hacer esa negociación en la mesa del sector público, siendo bien respetuoso de los códigos que existen en estas negociaciones, y por respeto a la mesa prefiero no calificar en nada lo que ellos han dicho por la prensa y hacer esa negociación cuando corresponda. Sí puedo agregar un punto que creo que es importante, que es un dato macroeconómico. La inflación hoy día es 2,5% menor de lo que era hace un año, para hacer comparaciones justas en las cifras. Lo otro que le quería preguntar es en torno a lo que pasó con el informe Sename 2. Acá hubo toda una también repercusión política, acusaciones de lobby, de presiones del gobierno. Usted también estuvo ahí en esas tratativas, en esas conversaciones. Algunos se preguntan, ¿qué hace el ministro de Hacienda tratando de convencer a los parlamentarios que voten en contra de un informe? ¿Por qué usted participó en eso? A ver, yo participo en muchas conversaciones con el Congreso porque soy parte del comité político. En Chile hay un grupo de ministros que varía quiénes están a veces en distintos gobiernos, pero es un centro muy importante desde el punto de vista de decisiones en el gobierno. Por supuesto, la presidenta siempre, como siempre, al final ella decide las cosas, pero en el día a día, en este caso, los 3 ministros que están en la moneda y el ministro de Hacienda han sido parte de un comité que toma muchas decisiones y que se relaciona mucho con el Congreso. Y me toca, en muchos casos, participar en cosas que no son directamente ligadas a Hacienda como miembro de ese comité. Ahora, respecto al tema más de fondo, la verdad es que no tengo nada que agregar. Esa discusión ya ocurrió. Sí. Creo que no vale la pena agregar cosas. Disculpe, pero tal vez sí tiene algo que agregar. Porque acá sus pares, Eizaguirre, el ministro de Justicia, dentro de toda esta discusión y todo lo que ha ocurrido, han dejado entrever o han manifestado también algo de preocupación en que si ese informe se hubiera aprobado, se podría haber venido una lluvia de demandas contra el Estado. ¿Era preocupación de usted también eso? Hemos dicho que habían distintos ángulos de preocupación. Yo diría que el ángulo principal, porque siempre hay riesgos en todo este tipo de informes, pero el ángulo principal es que, yo lo dije en una entrevista por ahí, es que este informe era injusto, era parcial, no daba cuenta de la realidad que se ha hecho en este gobierno, de esfuerzos que no están terminados. Estamos en pleno trabajo de aprobar 6 leyes, 2 muy importantes respecto del Sename, respecto de lo que está pasando.
Entonces, esa fue la razón principal, y yo creo que lo que hay que hacer ahora es mano a la obra y hacer las cosas que están ya bastante estudiadas. Yo creo que el camino es relativamente claro. Lo que hay que hacer es dejar este juego de echarse la culpa y hacer la pega que hay que hacer. Dejando el tema de echarse la culpa y responsabilidades políticas, pero en la práctica, ¿le preocupa como administrador de la billetera fiscal el cómo se resuelva el tema si es que se sigue buscando responsabilidades del Estado en lo que ha ocurrido en el Sename? Hoy día el Instituto de Derechos Humanos, más ratito vamos a estar conversando con su director, ha entregado un nuevo informe que claramente vuelve a comprobar que al menos ha habido una desatención. Se está proponiendo por parte de parlamentarios de su sector que se haga una suerte de comisión Balich o Rettig para establecer responsabilidades y eventuales reparaciones del Estado. Yo creo que lo más urgente ahora es tratar de construir y terminar de construir, porque ni siquiera iniciar, es terminar de construir una serie de cosas que ya están en marcha. La justicia está haciendo su trabajo en esto. El Congreso tiene varios proyectos. Nosotros en el mismo gobierno, la directora del Sename tiene varios proyectos importantes. Creo que lo más urgente es avanzar en lo que se ha planificado. Lo que tenemos hoy día en curso son casi todas las cosas que se dicen en todos estos informes, que tiene que haber este tipo de ayudas, estas separaciones. Tenemos dos proyectos de ley muy importantes para separar el Sename en dos, que son regalos, 85.000 millones de pesos. ¿Está la plata? Sí, pues están en las proyecciones que hacemos desde Hacienda, se incluye en eso. O sea, toda la batería de proyectos en lo que se está trabajando para reformular el Sename está financiado en perspectiva no presupuestaria. Todos los proyectos que nosotros mandamos al Congreso tienen algo que se llama el informe financiero. Y nosotros, dentro de las obligaciones que tenemos, es proyectar la suma de estos gastos. Hay proyectos, como por ejemplo la gratuidad, que responsablemente hemos hecho un poco más lento de lo que habríamos querido hace 4 años, justamente porque somos responsables. Pero ciertamente todos estos tienen su propio financiamiento. Y en el caso de estos cambios para el Sename, estamos hablando de más o menos un total de recursos comprometidos de 85.000 millones. En régimen anuales. Ese es anuales. El informe financiero de este proyecto. Proyecto que se compara a propósito con el proyecto del gobierno pasado, que tenía 1.000 millones en esa separación del Sename. ¿Te queda cuenta de esa diferencia tan...? De prioridades distintas, supongo. Pero es harto, son 84.000 millones de diferencia. 85. ¿Fue un mal proyecto? ¿Estaba incompleto? Ese proyecto no salió porque no era un proyecto completo. Requería, primero, más recursos y segundo, una estructura que se hiciera cargo de una cuestión más general de cuidado de los niños. Y esos van avanzando bien. Se mandaron hace mucho tiempo esos proyectos por parte de este gobierno, que es el defensor del niño, la ley de garantías, la subsecretaría para que pueda administrar las políticas respectivas. Entonces, este es un todo, pero tenemos las piezas aún en el Congreso, hay que terminar de ensamblarlas, juntarlas para que esto funcione. Ministro, antes de terminar, otro proyecto, otro frente que se está discutiendo es la reforma de la educación superior. Usted hablaba de la gratuidad, pero uno de los ítems que ha concitado mucho la atención es que para que esto fluya y haya un parto, digamos, positivo, se plantea el relevo del CAE, ¿no? Por un mecanismo que lo reemplace. ¿Cómo ve usted que tiene que ser este mecanismo? ¿Cómo hacer ese reemplazo del CAE? ¿Quién lo va a administrar? ¿El Banco Estado? ¿Cuáles van a ser las condiciones que usted ve que sean eficientes para un reemplazo que sea positivo? Nosotros ya hemos avanzado bastante en ese proyecto, no está terminado, pero los contornos del proyecto están bien definidos. Y me tocó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados explicar. Y dije que tenía algunos principios que son importantes. Primero, es un sistema de préstamos sin bancos. Segundo, va a ser administrado por un ente público, que no va a ser Banco Estado, no va a ser un ente público especial para esto. Existe la Comisión Ingresa, desde ahí uno puede construir. Ya, pero un ente público existente. Reformulado. Ya. En tercer lugar, es un sistema que tiene que tener lo que se llaman contingencias al ingreso mucho más finas que las de hoy día. Cuando una persona, por ejemplo, no tenga trabajo, hoy día podría no pagar, pero si tiene pocos ingresos la contingencia no es suficiente. Entonces hay que abrir una serie de
arbitrar medidas de manera que la gente que pueda pagar pague y la gente que no pueda pagar no pague. Pero eso me lleva a un elemento adicional. La gente que sí pueda pagar hay que cobrarle. Y sea esto una lógica mucho más fuerte de que esto es una responsabilidad devolver si es que uno puede. Si uno no puede, está bien, lo vamos a tratar con un cuidado especial. ¿Qué mecanismo se puede garantizar bueno, eso diferente? Esto se puede garantizar a través porque conocemos los impuestos de las personas y por lo tanto uno puede fácilmente saber cómo le está yendo a una persona. Puede usar mecanismos que tiene el Estado para cobrar, que son muy poderosos, pero de nuevo, se trata no de cobrar a rajatabla cualquiera. El que no puede pagar no debiera pagar, pero aquel que puede, que pague. Y también queremos asociar la entrega de cada vez más a calidad. Hoy día el sistema es un poquito suelto en términos de que hay bastante CAE en lugares que no debiera. El nuevo sistema, que no tiene nombre aún, y la presidenta nos ha dicho póngale un nombre porque no hay que hablar de un nuevo CAE, es un sistema distinto, va a ser también atado a que los lugares tengan ciertos niveles de calidad mejores que los de hoy día. Ministro, ¿totalmente descartado cualquier grado de condonación del CAE? Bueno, explicamos también en la comisión que la verdad es que eso son muchísimos recursos que no son abordables, son casi 5 puntos del PIB. Uno puede dar ejemplos de qué significa eso, pero claro, es algo que no se puede. Y muchísimos están pagando y pueden pagar. La deuda promedio para los que terminaron es como del orden de 6 millones de pesos. Las cuotas son de 100 y tantos mil pesos en lo más. Y por lo tanto un profesional que se recibió puede pagarlo. La gente que no terminó tiene deudas más bajas, cuotas más bajas y a veces más problemas. Y eso va a tener que verlo este sistema de cobro. Pero lo que es injusto es a algunos que no paguen nada pudiendo pagar. Ministro Valdés, muchísimas gracias por venir esta tarde. Muchas gracias, nos vemos. Mano a mano.